Áreas laterales y volúmenes de un sólido. Vamos a iniciar con algunos conceptos preliminares fundamentales de las figuras planas. El cuadrado que tenemos esta forma, tiene 4 lados que son de igual medida, 4 vértices, forma un ángulo de 90 grados, que eso lo escribimos en detalle con esta simbolización, un ángulo recto o ángulo de 90 grados. Las longitudes que son iguales vamos a asociar con la letra A, de manera que debe ser igual la letra A en los 4 lados. De manera que podemos hablar que el perímetro es igual a la suma de esos lados, A más A más A más A, y que se puede simplificar en escribir simplemente 4A por 1 más 1 2 más 1 3 más 1 4. Perímetro igual a 4 veces A. Recordando que el perímetro es el recorrido de todo el contorno de la figura. Y el área del cuadrado es A por A, que eso es simplemente A cuadrado. El área igual a A cuadrado. Pasando a la siguiente, tenemos el rectángulo bajo esta forma. Tiene 4 vértices, 4 ángulos rectos o de 90 grados. Este lado aquí es de igual medida con este lado. Este lado aquí es de igual medida con este. Estos dos lados son paralelos y este es paralelo con este. La indicación de ángulo recto de 90 grados. Asociamos una variable acá y entonces la misma variable aquí, A. Y la variable asociada acá con B, que es la misma variable asociada B acá. Entonces el perímetro, que es la suma de todos sus recorridos, será A más B, pero en forma simplificada vamos a escribir A más A más B más B. De manera que el perímetro es igual a 2 veces A más 2 veces B. Y el área es la multiplicación de un lado por otro, es decir, A por B o B por A. Escribimos A por B. Pasamos luego a la siguiente figura, un triángulo, una figura de 3 lados. Estos de aquí son los ángulos internos del triángulo y la suma de la media de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Pero en este asociamos con letra A ese lado, letra B y letra C. Y tenemos una altura que de un vértice va en forma perpendicular al lado opuesto de ese vértice. El perímetro será la suma de todo su contorno, es decir, A más B más C. Y es lo que se escribe a continuación. Y el cálculo del área es la multiplicación de la altura por el lado. El lado que corresponde, el que es opuesto de donde sale el vértice que se considera para obtener esa altura. Entonces será un medio de B por H. Pasamos a lo siguiente. Para el helipípedo, sólido formado por 3 pares de superficies laterales paralelas. Tenemos este sólido. Esta superficie de arriba forma un par de superficie paralela con este. Este otro de aquí forma un par de superficie paralela con esta. Y la que tenemos aquí en línea punteada forma un par de superficie paralela con esta de aquí. Siendo en sí 6
superficies laterales en total y que están en pares las superficies paralelas análogas. Pasamos a lo siguiente, al tratamiento de un cubo cuya característica es que todos sus lados son de igual medida, de manera que sus caras son cuadrados. Y que entonces podemos hablar de esta cara paralela a esta, de esta cara que está en el fondo paralela a esta de aquí, y la que está aquí de base, una cara paralela a la que está en la parte superior. Tenemos una altura del cubo de 3 centímetros, el ancho de 3 centímetros o profundidad y 3 centímetros de largo. Entonces, la misma longitud aquí es de 3 centímetros, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo acá, 3 centímetros, lo mismo esta longitud aquí de 3 centímetros, este de 3 centímetros, este de 3 centímetros. Para el proceso de análisis de sus áreas laterales y área total, vamos a observar esto, que es un cuadrado, lo trasladamos acá, indicamos sus parámetros de longitud posteriormente. Esta es la otra cara que se va a considerar y que lógicamente esta cara es paralela a esta. Volviendo a la cara inicial, esta cara es paralela a esta. Y esta que tenemos marcada es paralela a esta de aquí. La extraemos y ahí lo tenemos. Lógicamente tenemos 3 centímetros aquí. Esta longitud de acá, que es la misma de acá, son 3 centímetros. Por eso acá hemos colocado 3 centímetros. Esta longitud de aquí, que es la misma de acá, que corresponde a estos 3 centímetros. Y esta longitud de aquí, que corresponde a esta, que es la misma que esta, que es la misma que esta longitud, 3 centímetros. Y la cara de la parte superior, que es la misma cara paralela de la parte inferior. Y que tenemos que esta longitud de aquí es 3 centímetros y esta es 3 centímetros. Lógicamente, estas tres caras forman un ángulo de 90 grados, que lógicamente por la perspectiva en que se observa se miran como que no lo fueran. Pero si lo vemos desde una vista lateral, esta sería un cuadrado, y desde una vista superior, este sería un cuadrado también. Entonces, una vez teniendo claro cada una de las vistas principales, que son tres, entonces asignamos aquí área 1, área 2, área 3. Y la primera de análisis será esta, el área 1, que la ubicamos acá, el área 1. Entonces, como se trata de calcular el área 1, simplemente se va a multiplicar 3 por 3, 9. Se plantea 3 por 3, 9 centímetros cuadrados. Ahora se va a analizar la figura del área 2, que es el área lateral. Y como es un cuadrado en realidad, entonces el área 2 será igual a 3 por 3, o 3 al cuadrado también puede ser, y que al final es 9 centímetros cuadrados. Las unidades de área son cuadradas. Y la tercera área, que es la que está en la parte inferior y superior a la vez, entonces el área 3 es igual 3 por 3, que eso es 9 centímetros cuadrados. Ya tenemos el proceso de cálculo de las tres áreas. Pasamos a la siguiente. Y el área lateral. El área lateral de la figura es el área de todo este contorno. Como tenemos esta parte de aquí, el área 2 está dos veces aquí. Y el área 1, que es este,
y lo tenemos acá. Por ese motivo, como son la cara que está al frente y la que está atrás, se toma dos veces lo mismo aquí. La cara que tenemos aquí enfrente y la cara que está atrás. Entonces así se obtiene el área lateral como una suma de dos veces el área 1 más dos veces el área 2. El área lateral igual dos veces, y como el área 1 es 9 centímetros cuadrados, colocamos 9 más 2 veces por 9, que también tiene el área 2. Entonces área lateral igual 2 por 9, 18, más 2 por 9, 18. Área lateral igual 36 centímetros cuadrados, y el área total es igual al área lateral, que ya la tenemos, más dos veces el área 3, que es el área de la base, es decir, el área 3, que está la base. Porque cuando tenemos el área lateral, tenemos todo lo que está en el contorno, estas cuatro imágenes o cuadrados laterales, pero el superior e inferior sería este de acá. Por eso el área 3, dos veces el área 3. Entonces, área total. El área lateral, que lo tenemos aquí, de 36, más dos veces el área 3, que es de 9, que es lo que ya tenemos calculado, el área 3 aquí, 9 centímetros cuadrados. Entonces, siguiente paso, igual 36 más 2 por 9, 18. Entonces, área total es igual 36 más 18, 54, pero será en ambos casos, en este caso 54 centímetros cuadrados. Ese es el área total. Y aquí también la unidad es 36 centímetros cuadrados. Está hecha la corrección de la unidad final. Bien, luego se pasa a la siguiente imagen, donde tenemos un paralelepípedo. Tenemos esta altura de 4, una profundidad o espesor de 3 metros, la altura de 4 metros y el largo de 5 metros. Entonces se va a sustraer esta cara, que es la misma que está al fondo, cara anterior, posterior, o cara de frente y cara de atrás. Entonces extraemos ese rectángulo, donde esta longitud de aquí es la misma de aquí, que es 5 metros, lo colocamos acá. Y esta longitud de aquí, que es la misma de acá, que corresponde a los 4 metros. Y entonces luego tratamos con esta, el área lateral, que es la misma que está aquí, la que está enfrente y la que está posterior. Entonces hacemos la indicación de esta área, la ubicamos acá, y ahí lo tenemos. Y lo que observamos es que esta longitud de aquí, que corresponde a esta, es la misma acá de 4 metros, la indicación de ahí de los 4 metros, y que esta de aquí es la misma de acá, que corresponde a esta, y que son los 3 metros aquí. Y ahí tenemos la indicación de la otra. Ahora el análisis procede en la superficie que está en la parte superior y la que es la inferior, que son las superficies paralelas. Entonces hacemos la indicación de la superficie inferior, que la colocamos aquí, y que lógicamente esta longitud de acá es la misma longitud de aquí, de 5 metros, y la longitud de aquí es la misma de acá, que corresponde a los 3 metros. Y así entonces indicamos área 1, área 2 y área 3. Vamos a la siguiente página. Y vamos a hacer el cálculo del área lateral. Para ello necesitamos, para el área lateral,
necesitamos el área 1 y el área 2, que lógicamente al tener el área 1 será dos veces el área 1 para tener el área lateral más la suma de dos veces el área 2, obteniendo la suma de estos cuatro superficies que están laterales. Entonces, área 1 será 4 por 5, se plantea esa multiplicación y luego se multiplica área 1 igual a 20 metros cuadrados. Pasamos a la siguiente figura, el área 2. Entonces área 2 igual 4 por 3, que eso son 12 metros cuadrados. Entonces con eso podemos escribir que el área lateral es igual a 2 veces el área 1 más 2 veces el área 2. De manera que el área lateral es igual a 2 veces el área 1 obtenida, que es 2 por 20, más 2 veces el área 2, donde el área 2 son los 12, entonces 2 por 12. Entonces ya tenemos área 1 que corresponde aquí de 20 y área 2 correspondiente a 12. Entonces el área lateral es igual 2 por 20, 40, más 2 por 12, 24. Entonces el área lateral es igual 40 más 24, 64 metros cuadrados, que es lo que corresponde el área en todas las superficies que están alrededor del paralelepípedo. Luego de ahí vamos a obtener el área total, donde el área total es igual el área lateral que hemos obtenido más dos veces el área de las bases, es decir, el área 3. Entonces, estaríamos sumando las áreas laterales, que ya tenemos ese cálculo, más dos veces el área de acá, porque es la misma que aquí, por eso dos veces. O dicho de otra forma, está el área de la superficie superior más el área de la superficie inferior del paralelepípedo. Entonces, como el área 3 está formado por esta figura de 3 por 5, entonces necesitamos indicar en la superficie. Área 3 igual 3 por 5. Área 3 igual 15 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área 3 y tenemos el área lateral. Simplemente colocamos los datos. Área total igual el área lateral, que es lo que se obtuvo anteriormente, que son los 64 metros cuadrados. Simplemente lo agregamos aquí, 64, más dos veces, siguiendo la fórmula, dos veces el área 3, que es lo que calculamos acá, por 15. Por 15. Entonces, área total igual 64 más 2 por 15, 30. De manera que el área total es igual 64 más 30, 94 metros cuadrados. Entonces, con eso hemos concretizado el cálculo de área de esta figura. Luego pasamos a la siguiente. La pirámide. Tenemos una pirámide de base triangular. La característica de este triángulo, que es un triángulo equilátero. El significado de eso es de que en un triángulo equilátero todas sus longitudes son de igual medida. Si aquí vale 4 metros, entonces este vale 4 metros y aquí también 4 metros. Y nos dan la arista de la pirámide de 6 metros, que es la misma de aquí, 6 metros, y aquí 6 metros. En tal sentido, estamos hablando de tres triángulos laterales que son de igual medida. El triángulo ABD con el triángulo ACD y el triángulo ABC. Pero esas son las superficies laterales que con obtener con uno de estos triángulos, digamos el triángulo ABC, ya tendríamos el área de los tres áreas laterales, que sería tres veces, porque son de igual longitud. Por ejemplo, si vemos aquí este triángulo, este tiene 6 metros de este lado y la arista 6 metros. Es en este otro triángulo ACD de arista 6 metros
y de este lado 4 metros. Y el triángulo de fondo, que es el triángulo ABD, DBD tiene longitud de 4 metros de lado y de arista 6 metros. Por eso es que son tres triángulos con las mismas características. Y el triángulo de la parte inferior, el triángulo BDC, que tiene los lados de 4 metros, 4 metros, 4 metros, donde el triángulo inferior es un triángulo equilátero, mientras los laterales son triángulos isósceles. Bien, con eso entonces se procede a hacer indicación de que estas tres longitudes son de igual medida. Esta longitud de aquí es de igual medida con esta y esta con esta. Vamos a trabajar con el triángulo ABC. Lo extraemos, hacemos las indicaciones de los vértices, vértice A, B, C. Y la longitud de esta arista, que son 6 metros, lo cual se simplifica en un triángulo. Y acá, de 4 metros, y este que sería la altura del triángulo, de manera que va del vértice al punto medio de la base. El punto medio de la base significa que de aquí, de este punto a B, son 2 metros, y de este punto a C son 2 metros porque va a ese punto medio. Y este sería entonces, lo pintado en negro, la altura del triángulo, que hacemos esa misma indicación aquí, y el triángulo que hemos extraído, y le vamos a llamar h sub 0 para indicar la altura oblicua de la pirámide, pero que es la altura del triángulo. De manera que en el proceso del cálculo de esta área, 1 va a ser la mitad de 6 por 4, que lo veremos más adelante. Ahorita vamos a extraer los triángulos. Y está el triángulo ACD. Y ahí lo tenemos, indicamos sus vértices A, D, C. Y lógicamente trazamos una línea que va del vértice al punto medio del lado CD. Va aquí. De tal manera de que esta es la altura del triángulo y esa altura oblicua de la pirámide. De manera que tenemos que la longitud de C a este punto es la misma longitud de este punto a D. Que hacemos esa misma indicación y lógicamente prescindimos del valor de la arista AB de 6 metros aquí y de esta parte de acá CD, que eso es 4 metros, dado que es un triángulo equilátero en la parte de la base. Y ahí indicamos h sub 0, que es la altura oblicua, que es la misma altura oblicua aquí. Luego pasamos a la siguiente página. Tenemos la misma pirámide. Ahora el análisis será el triángulo que está de fondo, que es el triángulo ABD, y que lógicamente esta longitud de aquí son los 3 metros, dado que es la base del triángulo equilátero que se tiene acá. Y hemos indicado los vértices ABD, ABD. Indicamos la arista de este lado del triángulo, que corresponde a la pirámide, en 6 metros. Y acá abajo 4 metros. En que lógicamente, si trazamos un segmento del vértice A hacia el punto medio del lado BD, sería la altura del triángulo, o llamado altura oblicua de la pirámide. Y ahí lo tenemos. Y por último, será el área de la base, que se trata de una pirámide de base triangular equilátera, de un triángulo equilátero. Vamos a sustraer B de C.
C. Y entonces podemos hablar de esta longitud de 4 metros y esta longitud 4 metros. Y vamos a indicar esto como área 4 y este área 3. Entonces tenemos la indicación aquí de área 1 que correspondería a esta, el área 1 de esta figura, el área 2 de la otra figura que aquí tenemos, donde sabemos que el cálculo del área 1 será 6 por 4 entre 2, lo mismo el área 2, 6 por 4 entre 2, dado que son dos triángulos de igual medida y que ese segundo triángulo es igual al tercero de aquí, 6 por 4 entre 2, el área 3. Es decir, el área 1, área 2 y área 3 son de igual medida. Pero, no, este 6 no, sino sería la altura, ¿ya? Porque este es 6 metros de la arista, de lado. Lo que necesitamos realmente para calcular el área no es este 6, sino h sub 0 por 4. Lo mismo acá, h sub 0 por 4, h sub 0 por 4. Y como los tres triángulos son de igual medida, entonces con uno de ellos que se haga el análisis, como las tres áreas son iguales, entonces tendríamos para las tres. De manera que el área lateral es 3 veces cualquiera uno de esos triángulos. De manera que partimos del triángulo en general, donde sabemos que como es isósceles, 6 metros aquí, 6 metros acá. Y aquí 4 metros. Es decir, este triángulo aquí que es isósceles, que proviene de aquí, tiene 6 metros de esta arista y 6 metros de esta. Hablando aquí en el lado del triángulo, son 6 metros, que vamos a hacer la especificación acá, para tener bien claro que esto es 6 metros, y aquí también son 6 metros, y que en este otro triángulo, también acá, es 6 metros, refiriéndonos a este triángulo aquí, ABD, que corresponde a este ABD. Entonces vamos a calcular esa área de uno de esos triángulos, que es la misma en el triángulo donde está el área 1, 2 y 3. Entonces, teniendo esto, necesitamos la altura aquí de este triángulo. Entonces sustraemos dos triángulos que son de igual medida, forma un ángulo recto, es decir, de 90 grados, de manera que aquí estamos sustrayendo lo que es un triángulo rectángulo, donde tenemos este lado aquí 6 metros, y si aquí vale 4 metros, y como este es el punto medio, quiere decir que aquí vale 2 metros y aquí 2 metros, de manera que esto vale 2 metros, y lo que hay que calcular es esta longitud de aquí, que es la altura del triángulo, h sub 0, y h sub 0 es referido como altura oblicua de la pirámide de base triangular equilátera. Entonces aquí lo que se va a proceder es utilizar el teorema de triángulo rectángulo, dado que es un ángulo recto el que se forma aquí al trazar un segmento que va del vértice al punto medio de este lado de aquí de este triángulo. Y que no hay que olvidar que como esta longitud de aquí es de igual medida acá, y como toda esta longitud vale 4 metros, entonces vale 2 metros aquí más 2 metros acá, que hacen los 4 metros, por eso 2 metros aquí. Identificando lo que es las partes del triángulo rectángulo, y la longitud que se opone al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa, y que es la longitud mayor, que es los 6 metros, mientras h sub 0 y 2 metros corresponde a los catetos del triángulo. Entonces, teniendo claro ese aspecto del triángulo rectángulo, podemos calcular
dado que este es el cateto, 2 metros, y el otro cateto, h sub 0, entonces será plantear 2 al cuadrado más h al cuadrado igual al cuadrado de la hipotenusa. 6 al cuadrado. ¿Cómo se expresa en lo que es el cálculo del teorema de triángulo rectángulo? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, planteando bajo esa idea, 2 al cuadrado más la altura h sub 0 elevado al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado. Vamos a la siguiente página y tenemos lo mismo que hemos escrito anteriormente. Luego hay que desarrollar 2 al cuadrado, que es multiplicar la base consigo mismo dos veces, es decir, 2 por 2, 4 más h sub 0 al cuadrado igual 6 al cuadrado, que es multiplicar la base consigo mismo dos veces, 6 por 6, 36. Y en el proceso de despeje, h sub 0 elevado al cuadrado igual a 36. Este 4 que está al lado de la izquierda con respecto a la igualdad pasa al lado de la derecha con respecto a la igualdad. Y como es positivo aquí, aquí se escribe negativo y será menos 4. 36 menos 4. H sub 0 elevado al cuadrado igual 36 menos 4, 32. Y luego entonces se sustrae raíz cuadrada de 32. H sub 0 igual a la raíz cuadrada de 32. Y vamos a simplificar esta raíz cuadrada, por lo que tenemos el radicando, que es 32, y lo escribimos aquí y hacemos un proceso de factorización de ese radicando. Como es par el último dígito, entonces es divisible por 2, entonces 2 aquí, y 32 entre 2, 16. 16, el 6 es un número par, por lo tanto es divisible por 2. 16 entre 2, 8. 8 es un número par, es divisible por 2. 8 entre 2, 4. 4 es un número par, por lo que es divisible por 2. Entonces 4 entre 2, 2. Y luego el 2, que lógicamente es par, es divisible por 2, que es 1. Luego lo siguiente, una vez hecha la factorización del radicando, es decir, el número 32, los factores que obtenemos aquí de ese proceso de factorización lo agrupamos elevado a la 2, de 2 en 2. Por ejemplo, tenemos estos dos que lo vamos a escribir como 2 a la 2. Y lo mismo este 2 con este 2 lo escribimos como 2 a la 2. Y ahí lo tenemos en el primero y el segundo. 2 a la 2 que corresponde a estos dos, 2 a la 2 que corresponde a este 2 y este 2. Y este que queda libre. Entonces lo siguiente es escribir la raíz cuadrada de 32 igual a la raíz cuadrada de 2 a la 2 en producto con la raíz cuadrada de 2 a la 2 y en producto con la raíz cuadrada de 2. Siempre buscará escribir primero las raíces cuadradas de aquellas expresiones que están elevado al cuadrado y por último aquellas que no están elevado al cuadrado. Entonces, como esta potencia que es 2 a la 2, el exponente es 2, se puede eliminar con esta raíz cuadrada y lo mismo ocurre aquí. Al eliminar la raíz cuadrada con ese exponente 2, entonces radicando en este caso de 2 y 2 pueden salir libres, tal como lo indicamos ahí en color azul, 2 y 2, y se puede expresar como una multiplicación. Se expresa como una multiplicación de 2 por 2, multiplicando con la raíz cuadrada de 2. De manera que raíz cuadrada de 32 es igual 2 por 2, 4. 4 raíz cuadrada de 2. De manera que la altura oblicua que hemos obtenido es igual a 4 veces la raíz cuadrada de 2. Entonces pasando a lo siguiente. Tenemos el triángulo aquí. Con este lado la hipotenusa de 6 metros, 2 metros y el cálculo de la altura del triángulo, que es la altura oblicua de la pirámide, de 4 raíz cuadrada de 2. Y que lógicamente es esta área que vamos a calcular, que sería la base de 4 metros multiplicado por la altura
de 4 raíz cuadrada de 2. De manera que tenemos 4 metros, que es la base, por 4 raíz cuadrada de 2. Y el denominador 2. Entonces el área es igual 4 por 4, 16 raíz cuadrada de 2 entre 2. Y eso nos da 16 entre 2, 8 raíz cuadrada de 2 metros cuadrados. Solo que aquí se va a retirar, dado que no hemos colocado unidad en 4 raíz cuadrada de 2, y para que sea coherente, este 4 lo vamos a dejar acá. Aquí. Listo. Y acá sí vamos a ponerle la unidad de metros en este triángulo equilátero. Entonces, el cálculo que hemos hecho de esta área, de este triángulo, es la misma área, la misma área calculada en el triángulo A1, A2, A3, dado que los tres son de igual medida. Entonces, el área, que es igual a 8 raíz cuadrada de 2 metros cuadrados, y como sabemos que área 1 es igual al área 2, es igual al área 3, entonces es igual al área. Y que lógicamente entonces el área lateral de la pirámide será la suma de las tres áreas de los tres triángulos, el área, eh, el área 1 indicado aquí, el área 1 más el área 2 más el área 3. Y entonces eso se puede escribir de la siguiente manera. El área lateral, que es la suma del área 1 más el área 2 más el área 3, entonces el área lateral es igual, como área 1 es lo mismo que A, lo mismo el área 2 que A y el área 3 que A, entonces será A más A más A, de manera que el área lateral será 3 veces el valor del área A. Entonces luego se plantea el área lateral igual a 3 producto por el valor del área que hemos obtenido del triángulo A, que es 8 raíz cuadrada de 2, que lo escribimos aquí, en producto con 8 raíz cuadrada de 2. Y ahí lo tenemos. De manera que el área lateral será igual 3 por 8, 24 raíz cuadrada de 2 metros cuadrados. Ya tenemos el cálculo del área lateral de la pirámide de base triangular equilátera. Luego vamos a calcular lo que es el área total de la pirámide. Entonces el área total es igual al área lateral, que ya la tenemos calculada, más el área 4. De manera precisa es la suma del área 1, área 2, área 3, que está representado por el área lateral, más el área 4, y que lógicamente el área 4 corresponde al área de la base, y que es un solo triángulo en la base. Estamos hablando de este triángulo BDC, que corresponde a este BDC. Entonces 4 metros aquí, 4 metros aquí, 4 metros acá, que está desde una vista superior inclinada. Entonces vamos acá, donde tenemos aquí, a indicar este triángulo BCD. Lo vamos a colocar desde un punto de vista superior, y entonces tenemos indicado 4 metros, 4 metros, 4 metros. Y luego pasamos a la siguiente página, donde lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a tomar la mitad del triángulo, donde de este punto del vértice
va al punto medio del lado opuesto a ese vértice, de manera que esta longitud aquí es de 2 metros y aquí 2 metros. Y que lógicamente forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces sustraemos esta mitad de triángulo, donde tenemos esta longitud de 4 metros que corresponde aquí. Y como esta se dividió a la mitad, entonces esto será 2 metros. Y lógicamente necesitamos el cálculo de esta altura, que corresponde a esta altura de acá. Es decir, esto es lo mismo que acá, solo que necesitamos un color más oscuro para que sea más visible. Y ahí está. Entonces el trabajo va a ser sobre este triángulo preliminarmente para encontrar esta altura de este triángulo, para luego multiplicar por 4 y dividido entre 2 para encontrar el área de todo este triángulo aquí, de la base que corresponde a este mismo triángulo, triángulo BDC. Entonces vamos a la siguiente página con esta imagen, hacer el proceso de cálculo de esta altura, donde lógicamente si este es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, entonces el lado opuesto a ese ángulo recto es la hipotenusa, que es el de mayor longitud, que son los 4 metros, mientras que los 2 metros aquí y la altura h son los catetos del triángulo, y entonces podemos plantear que la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, 2 al cuadrado más h al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Descrito eso, entonces tomamos este cateto 2 al cuadrado más este otro cateto elevado al cuadrado más h cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, 4 al cuadrado. Luego se desarrolla esto. 2 al cuadrado es multiplicar la base consigo mismo dos veces, 2 por 2, 4, más h cuadrado igual. Y 4 a la 2 indica que la base debe multiplicarse consigo mismo dos veces, 4 por 4, 16. Y luego h cuadrado igual 16, y este 4 que tenemos al lado de la izquierda con respecto a la igualdad hay que pasarlo al lado de la derecha con respecto a la igualdad. Como es positivo, cambia de signo, cambia a menos 4. Es decir, que nos queda h cuadrado igual a 16 menos 4, h cuadrado igual 16 menos 4, que es 12. Y luego se extrae la raíz cuadrada de 12, h igual a raíz cuadrada de 12. Y entonces esto corresponde a la altura en unidades de metros. Aquí tenemos raíz cuadrada de 12, 12 metros. Pero lógicamente hay que obtener la simplificación de esa raíz cuadrada de 12. Y entonces es a través de la factorización. 12 es divisible por 2. De 12 entre 2, 6. Dado que aquí este 2 es número par. 6 es un número par, es divisible por 2. Colocamos un factor 2, 6 entre 2, 3. Y 3 es divisible por 3, lógicamente, que nos da luego 1. Entonces hay que agrupar de 2 a la 2. Solo existe estos dos que son del mismo valor, 2 y 2. Entonces podemos escribirlo como una potencia de 2 a la 2 para hacer ese proceso de factorización. Y entonces indicamos raíz cuadrada de 12 igual a la raíz cuadrada de 2 a la 2 en producto con raíz cuadrada de 3. De manera que esta raíz cuadrada aquí se puede eliminar con este exponente de 2 y así poder salir erradicando 2 de la raíz cuadrada de acá. Entonces podemos escribir raíz cuadrada de 2 igual al 2 que tenemos aquí, producto con raíz cuadrada de 3. Y lógicamente eso es el cálculo de la altura en su proceso de simplificación de raíz cuadrada, que es 2 raíz cuadrada de 3.
y que entonces podemos escribir el triángulo de esta forma: 4 metros, 2 metros, y aquí la altura es de 2 raíz cuadrada de 3. Lógicamente, aquí la indicación de los metros en esta altura acá. Entonces pasamos a la siguiente página y tenemos aquí la imagen, y que la imagen original es esta, dado que este es un triángulo, la mitad de aquí, los 4 metros, la altura de aquí, que son esto, 2 raíz cuadrada de 3. Que esa será el área 4, que el área 4 será un medio de 4 por 2 raíz cuadrada de 3, o 4 por 2 raíz cuadrada de 3 entre 2. Entonces 4 por 2 raíz cuadrada de 3 entre 2. Entonces en el siguiente paso tenemos 4 por 2, 8, raíz cuadrada de 3 entre 2. 4 por 2, 8, y luego 8 entre 2, 4, igual a 4 raíz cuadrada de 3. Entonces ahí tenemos lo que es el cálculo del área 4, 4 raíz cuadrada de 3 metros cuadrados. Esto... Y aquí tenemos la indicación de metros cuadrados, y que lógicamente necesitamos indicar aquí la unidad, que son metros, en esta altura obtenida del triángulo, y la indicación aquí también, 2 raíz cuadrada de 3 metros. Sobre esa base de trabajo ya tenemos el área 4. Entonces vamos a la siguiente, ya a encontrar el área total, que es el área lateral más el área de 4, el área 4. Entonces, que es lo calculado, y el área lateral que habíamos obtenido está por aquí. Aquí. El área lateral es igual a 24 raíz cuadrada de 2, que es lo que se va a escribir justamente acá. Área total igual a 24 raíz cuadrada de 2. Y el área 4, que es lo obtenido acá, que es 4 raíz cuadrada de 3. Y se va a dejar planteado porque no podemos operar esto con esto, dado que los radicandos son de igual, distinto número. Este bajo radicando 2 y este bajo radicando 3. Si ambos fueran de igual radicando, entonces se sumaría los coeficientes, es decir, 24 y 4. Pero como son radicando distintos, entonces ahí se deja. Y lógicamente la unidad es en metros cuadrados. Y con eso se ha concretizado este trabajo de áreas laterales y volúmenes de sólido.